Imagina esto: un joven de pie frente a un espejo, con los ojos llenos de frustración y el corazón cargado de sueños rotos. Cada día se despierta con una lista interminable de excusas. No tengo tiempo, no soy lo suficientemente bueno, es demasiado difícil. Pero en el fondo, sabe que esas excusas son cadenas invisibles que lo mantienen atrapado en el mismo lugar. ¿Te suena familiar? Todos hemos estado ahí, en ese punto donde las excusas parecen más grandes que nuestras metas, donde el miedo al fracaso nos paraliza y nos hace dudar de nuestro potencial. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que dentro de ti hay una fuerza capaz de romper esas cadenas? Una chispa que puede encender un fuego imparable, capaz de transformar tus excusas en resultados. Este no es un cuento de hadas, es la realidad de quienes deciden dejar de buscar pretextos y comienzan a buscar soluciones. Es la historia de quienes enfrentan sus miedos, desafían sus límites y descubren que el verdadero poder está en la acción. Hoy te invito a embarcarte en un viaje que te llevará desde la comodidad de las excusas hasta la cima de tus sueños. No será fácil, pero te prometo que valdrá la pena. Porque al final no se trata de lo que no puedes hacer, sino de lo que decides hacer con lo que tienes. Así que, ¿estás listo para dejar de buscar excusas y empezar a buscar resultados? Esta es tu historia, este es tu momento. Era una mañana como cualquier otra en la Ciudad de México. El sol apenas comenzaba a iluminar las calles llenas de vida, pero para Diego, un joven de 28 años, el día ya se sentía pesado. Sentado en la pequeña mesa de su cocina, con una taza de café frío entre las manos, repasaba mentalmente todas las razones por las que no había logrado avanzar en su vida. No tengo suficiente dinero para emprender, no tengo contactos, no tengo tiempo. Las excusas se acumulaban como una montaña, bloqueando cualquier posibilidad de cambio. Diego trabajaba como repartidor, un empleo que le daba lo justo para sobrevivir. Cada noche, al regresar a casa, se sentía agotado, no solo físicamente, sino emocionalmente. En su interior había un sueño que lo perseguía desde niño: abrir su propio negocio de diseño gráfico. Pero cada vez que pensaba en ello, las dudas lo invadían. ¿Y si fracaso? ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? ¿Qué dirán los demás si no lo logro? Estas preguntas lo paralizaban, y día tras día se convencía de que no era el momento adecuado. Sin embargo, algo cambió esa mañana. Mientras revisaba su teléfono, se topó con un video motivacional que decía: las excusas son el refugio de los que temen intentarlo. Si quieres resultados, deja de buscar pretextos y empieza a actuar. Esas palabras resonaron en su mente como un eco imparable. Por primera vez, Diego sintió que alguien le hablaba directamente a él, que lo desafiaba a salir de su zona de confort. Esa misma tarde, mientras hacía una entrega en un barrio elegante, vio a un hombre de su edad bajarse de un auto deportivo. Llevaba un traje impecable y una sonrisa de satisfacción. Diego no pudo evitar preguntarse: ¿qué hizo él que yo no he hecho? ¿Qué lo llevó a estar ahí mientras yo sigo aquí? Fue en ese momento cuando algo dentro de él despertó. Una mezcla de envidia, admiración y determinación comenzó a crecer en su interior. Por primera vez, entendió que la única diferencia entre él y ese hombre era la acción. Diego regresó a casa esa noche con una idea clara. No podía seguir viviendo con excusas. Sabía que el camino sería difícil, que habría días en los que querría rendirse, pero también sabía que no podía seguir ignorando ese fuego que ardía dentro de él. Decidió que, a partir de ese momento, cada día sería una oportunidad para acercarse a sus sueños, sin importar cuán pequeños fueran los pasos. Y así comenzó su viaje. Un viaje lleno de retos, aprendizajes y sobre todo de decisiones, porque al final no se trata de tener todas las respuestas, sino de estar dispuesto a buscarlas. El primer día de su nueva decisión no fue como Diego lo había imaginado. Se levantó temprano, lleno de energía y con una lista de tareas claras: investigar sobre diseño gráfico,
buscar cursos gratuitos en línea y empezar a practicar con los pocos recursos que tenía. Pero apenas encendió su vieja computadora, esta se apagó de repente. Frustrado intentó encenderla varias veces, pero no funcionó. ¿En serio? ¿Así empieza mi gran cambio?, pensó mientras golpeaba suavemente el teclado. La tentación de rendirse apareció de inmediato. Tal vez esto es una señal de que no debo intentarlo, murmuró para sí mismo. Sin embargo, algo dentro de él le recordó las palabras que había escuchado en el video motivacional. Deja de buscar excusas. Respiró profundo y decidió no dejar que ese obstáculo lo detuviera. Tomó su teléfono, que apenas tenía suficiente memoria, y comenzó a buscar aplicaciones gratuitas para practicar diseño gráfico. No era lo ideal, pero era un comienzo. Esa noche, mientras trabajaba en su primer diseño, sintió una pequeña chispa de orgullo. Había encontrado una solución en lugar de rendirse, pero los desafíos no se detuvieron ahí. A medida que pasaban los días, Diego se dio cuenta de que su tiempo era limitado. Trabajaba largas horas como repartidor, y al llegar a casa apenas tenía energía para concentrarse en sus estudios. Había noches en las que se quedaba dormido frente a la pantalla de su teléfono, con los ojos cansados y las manos temblorosas por el esfuerzo. En esos momentos, las dudas regresaban con fuerza. ¿Vale la pena todo esto? ¿Y si nunca logro nada? ¿Y si estoy perdiendo el tiempo? Además, no todos a su alrededor apoyaban su decisión. Algunos amigos se burlaban de él, diciéndole que estaba soñando demasiado alto. Diego, mejor enfócate en tu trabajo. No todos nacimos para ser exitosos, le dijo un compañero de trabajo una tarde. Incluso su familia, aunque bien intencionada, le aconsejaba que no se arriesgara demasiado. Hijo, mejor busca un empleo más estable. Esos sueños son bonitos, pero no pagan las cuentas, le decía su madre con preocupación. Cada comentario negativo era como una piedra más en su mochila, haciéndolo sentir más pesado y más inseguro. Había días en los que quería gritar, en los que sentía que el mundo entero estaba en su contra. Pero en el fondo, sabía que rendirse no era una opción. Recordaba el momento en el que había decidido cambiar su vida, y esa imagen del hombre bajando del auto deportivo seguía siendo un recordatorio constante de lo que podía lograr si no se detenía. Uno de los mayores desafíos que enfrentó fue su propio miedo al fracaso. Cada vez que intentaba algo nuevo, como enviar un diseño a un concurso en línea o compartir su trabajo en redes sociales, sentía un nudo en el estómago. ¿Y si nadie lo ve? ¿Y si se ríen de mí? ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? Estas preguntas lo atormentaban, pero también lo empujaban a seguir adelante. Sabía que la única forma de superar el miedo era enfrentándolo. Un día, mientras revisaba sus redes sociales, vio una publicación de un diseñador famoso que decía: «El éxito no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él». Esas palabras se quedaron grabadas en su mente. Diego entendió que no necesitaba ser perfecto, solo necesitaba ser constante. Decidió que sin importar cuántas veces fallara, seguiría intentándolo, porque cada pequeño paso que daba lo acercaba más a sus sueños. A pesar de los obstáculos, Diego comenzó a notar pequeños avances. Sus diseños, aunque simples, empezaron a mejorar. Cada vez que completaba un proyecto, sentía una pequeña victoria. Y aunque los comentarios negativos seguían llegando, también empezaron a aparecer palabras de aliento. Un amigo le dijo: «Oye, Diego, vi tu diseño en Instagram. Está increíble. ¿Me puedes hacer uno para mi negocio?». Ese pequeño reconocimiento fue suficiente para recordarle que estaba en el camino correcto. Los desafíos iniciales no solo pusieron a prueba su determinación, sino que también le enseñaron lecciones valiosas. Aprendió que los obstáculos no son el fin del camino, sino una oportunidad para crecer. Descubrió que, aunque el apoyo externo es importante, la verdadera motivación debe venir de uno mismo. Y sobre todo, entendió que cada excusa que superaba lo hacía más fuerte y más capaz de enfrentar lo que venía. Diego sabía que el camino aún era largo,
pero también sabía que había dado el paso más importante. Había comenzado. Y aunque los desafíos seguían apareciendo, ahora tenía algo que antes no tenía: la certeza de que, con esfuerzo y perseverancia, podía transformar sus excusas en resultados. Con el paso de las semanas, Diego comenzó a notar algo diferente en sí mismo. Aunque los días seguían siendo largos y agotadores, había una chispa en su interior que no se apagaba. Cada pequeño logro, por más insignificante que pareciera, lo llenaba de una sensación de orgullo y propósito. Había dejado de enfocarse en lo que no tenía y comenzó a valorar lo que sí estaba construyendo: disciplina, resiliencia y una nueva perspectiva de la vida. Una tarde, mientras hacía una entrega en un café, escuchó a dos personas hablando sobre un concurso de diseño gráfico organizado por una empresa local. El premio no era dinero, sino la oportunidad de trabajar en un proyecto real con profesionales del sector. Diego sintió un nudo en el estómago. Debería intentarlo, pensó. La voz de la duda apareció de inmediato. No estás listo. Hay personas mucho más talentosas que tú. ¿Qué pasa si haces el ridículo? Pero al mismo tiempo, otra voz, más fuerte, le recordó por qué había comenzado este viaje. No busques excusas, busca resultados. Esa noche, después de terminar su jornada laboral, se sentó frente a su computadora que finalmente había logrado reparar con sus ahorros y comenzó a trabajar en su propuesta para el concurso. Pasó horas perfeccionando cada detalle, investigando tendencias y aprendiendo nuevas técnicas. Había algo mágico en ese proceso. Por primera vez, no estaba trabajando por obligación, sino por pasión. Cada trazo, cada color, cada idea que plasmaba en su diseño era un reflejo de su esfuerzo y determinación. Cuando finalmente envió su propuesta, sintió una mezcla de alivio y nerviosismo. Sabía que no estaba en sus manos ganar, pero también sabía que había dado lo mejor de sí. Durante los días siguientes, mientras esperaba los resultados, continuó trabajando en sus proyectos personales. Había aprendido que el progreso no se detiene, incluso cuando los resultados no son inmediatos. Unos días después, recibió un correo electrónico de la empresa organizadora del concurso. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, abrió el mensaje. Felicidades, Diego. Tu diseño ha sido seleccionado como uno de los finalistas. Nos encantaría conocerte en persona para discutir tu propuesta. Diego no podía creerlo. Por primera vez, su trabajo estaba siendo reconocido por profesionales del sector. Era una prueba tangible de que su esfuerzo estaba dando frutos. El día de la reunión, Diego llegó al lugar con una mezcla de emoción y nervios. Al entrar a la sala, se encontró con otros finalistas, todos ellos con portafolios impresionantes y una confianza que parecía inquebrantable. Por un momento, sintió que no pertenecía a ese lugar, pero luego recordó todo lo que había superado para llegar ahí. No estaba compitiendo contra ellos, sino contra sus propias limitaciones. Con esa mentalidad, presentó su propuesta con pasión y autenticidad. Aunque no ganó el primer lugar, la experiencia fue transformadora. Los jueces quedaron impresionados con su historia y su dedicación, y uno de ellos le ofreció una oportunidad de colaborar en un proyecto pequeño. Para Diego, ese momento fue un punto de inflexión. No solo había demostrado que era capaz, sino que también había comenzado a construir una red de contactos en el mundo del diseño gráfico. A medida que avanzaba en su jornada, Diego enfrentó nuevos desafíos. Hubo proyectos que no salieron como esperaba, clientes que rechazaron su trabajo y momentos en los que el cansancio parecía insuperable. Pero cada obstáculo era una lección. Aprendió a manejar el rechazo, a mejorar sus habilidades y, sobre todo, a confiar en su proceso. Descubrió que el éxito no es una línea recta, sino un camino lleno de curvas, caídas y ascensos. Uno de los momentos más significativos de su viaje ocurrió cuando un pequeño negocio local le pidió que diseñara su logotipo. Era un proyecto modesto, pero para Diego significaba el inicio de algo grande. Pasó días trabajando en el diseño, asegurándose de que reflejara la esencia del negocio.
Cuando presentó el resultado final, el dueño del negocio quedó tan impresionado que lo recomendó a otros emprendedores. Poco a poco, Diego comenzó a recibir más solicitudes de trabajo y su portafolio creció. Con cada nuevo proyecto, su confianza aumentaba. Ya no era el joven lleno de excusas y dudas, sino un profesional en formación, dispuesto a aprender y a mejorar. Su jornada no solo estaba transformando su carrera, sino también su forma de ver la vida. Había aprendido a valorar el esfuerzo, a celebrar los pequeños logros y a enfrentar los desafíos con una mentalidad positiva. Diego también comenzó a compartir su historia en redes sociales, con la esperanza de inspirar a otros que, como él, se sentían atrapados por sus excusas. Sus publicaciones comenzaron a ganar tracción, y personas de diferentes lugares le escribían para agradecerle por sus palabras motivadoras. «Gracias a ti, decidí empezar mi propio proyecto», le escribió una joven emprendedora. Estos mensajes le recordaban que su viaje no solo era personal, sino que también tenía el poder de impactar a otros. A medida que avanzaba, Diego entendió que la verdadera superación no se trata de alcanzar un destino final, sino de disfrutar el proceso y aprender de cada paso. Había dejado de buscar excusas y había comenzado a buscar resultados, y esa simple decisión había cambiado su vida para siempre. El momento más desafiante de la vida de Diego llegó cuando recibió una oferta inesperada. Una agencia de diseño reconocida en la Ciudad de México lo contactó para colaborar en un proyecto importante. Era una oportunidad que podría cambiarlo todo, pero también representaba un reto monumental. El proyecto consistía en diseñar la identidad visual de una campaña nacional para una marca emergente. Diego no podía creerlo. ¿Cómo alguien que había comenzado con un teléfono viejo y sin experiencia estaba ahora frente a una oportunidad tan grande? Sin embargo, la emoción inicial pronto se transformó en miedo. ¿Y si no estoy a la altura? ¿Y si cometo un error y arruino todo? Las dudas regresaron con fuerza, como si quisieran recordarle al Diego de antes, el que buscaba excusas para no intentarlo. Pero esta vez, algo era diferente. Diego había aprendido a reconocer esas voces internas y a enfrentarlas. Sabía que el miedo era parte del proceso y que, si quería crecer, tenía que atravesarlo. El primer día de trabajo en el proyecto fue abrumador. La agencia estaba llena de diseñadores experimentados, personas con títulos, años de experiencia y portafolios impresionantes. Diego se sintió pequeño, como si no perteneciera a ese lugar. Pero en lugar de dejarse intimidar, decidió enfocarse en lo que podía controlar, su esfuerzo y su actitud. Recordó las palabras que lo habían inspirado desde el principio. No busques excusas, busca resultados. Durante las primeras semanas, Diego trabajó incansablemente. Pasaba largas horas investigando, bocetando y perfeccionando cada detalle de su propuesta. Hubo momentos en los que se sintió agotado, en los que las ideas no fluían y el estrés parecía insuperable. Pero cada vez que pensaba en rendirse, recordaba todo lo que había superado para llegar hasta ahí. Sabía que este era su momento y no iba a dejar que el miedo lo detuviera. El clímax de su historia llegó una noche, a solo 2 días de la presentación final del proyecto. Diego estaba revisando su diseño cuando notó un error en uno de los elementos principales. Era un detalle pequeño, pero suficiente para comprometer la calidad del trabajo. El pánico lo invadió. ¿Cómo pude cometer un error tan básico? ¿Qué van a pensar de mí? Por un momento, sintió que todo su esfuerzo había sido en vano. Pero en lugar de dejarse llevar por la frustración, respiró profundo y se recordó a sí mismo que los errores son parte del aprendizaje. Esa noche, Diego decidió empezar de nuevo. Aunque estaba agotado, se sentó frente a su computadora y trabajó hasta el amanecer, corrigiendo el error y mejorando cada aspecto de su diseño. Fue un proceso agotador, pero también liberador. Por primera vez entendió que la perfección no era el objetivo, sino el compromiso con su propio crecimiento. El día de la presentación, Diego llegó a la agencia con una mezcla de nervios y emoción. Cuando llegó su turno,
Se puso de pie frente a un grupo de ejecutivos y diseñadores y presentó su trabajo con pasión y confianza. Habló no solo del diseño en sí, sino también de la historia detrás de él, de cómo había superado sus propios límites para crear algo que realmente representara la esencia de la marca. Al terminar, la sala quedó en silencio por unos segundos y luego estalló en aplausos. Los ejecutivos quedaron impresionados no solo por la calidad del diseño, sino también por la autenticidad y la dedicación de Diego. Uno de ellos se acercó y le dijo: «Tu trabajo no solo es excelente, sino que también refleja quién eres como persona. Queremos que formes parte de nuestro equipo». Diego no podía creerlo. Había pasado de ser un repartidor lleno de dudas a ser un diseñador gráfico reconocido, trabajando en una de las agencias más importantes del país. Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa, Diego reflexionó sobre todo lo que había vivido. Recordó los días en los que las excusas lo mantenían atrapado, los momentos en los que el miedo casi lo vencía y las pequeñas victorias que lo habían llevado hasta ahí. Entendió que su éxito no era el resultado de un golpe de suerte, sino de su decisión de actuar, de enfrentar sus miedos y de nunca rendirse. El mayor obstáculo que había superado no era externo, sino interno. Había aprendido que las excusas son solo barreras que nosotros mismos construimos y que la verdadera libertad está en derribarlas. Había enfrentado su mayor desafío y había salido victorioso, no porque fuera perfecto, sino porque había decidido intentarlo una y otra vez. Diego sabía que este no era el final de su viaje, sino el comienzo de una nueva etapa. Había alcanzado un sueño, pero también había descubierto que siempre hay nuevas metas por alcanzar, nuevos retos por enfrentar y nuevas oportunidades para crecer. Y lo más importante, había aprendido que, cuando dejas de buscar excusas y comienzas a buscar resultados, todo es posible. Esa noche, mientras Diego se sentaba en el pequeño escritorio de su habitación, miró hacia atrás y reflexionó sobre todo lo que había vivido. Frente a él estaba su computadora, la misma que había reparado con esfuerzo, y un cuaderno lleno de bocetos, ideas y sueños que alguna vez parecieron imposibles. Pero ahora, esos sueños no solo eran ideas en papel, eran realidades que había construido con sus propias manos, con su dedicación y con su decisión de no rendirse. Diego entendió que su historia no era solo suya. Era la historia de todos aquellos que alguna vez se sintieron atrapados por sus propias excusas, de quienes pensaron que no eran lo suficientemente buenos o que no tenían lo necesario para triunfar. Su viaje era un recordatorio de que el cambio no comienza con grandes recursos o circunstancias perfectas, sino con una decisión. La decisión de intentarlo, de dar el primer paso, de buscar soluciones en lugar de pretextos. En los días siguientes, Diego comenzó a compartir su experiencia con más personas. Dio charlas en escuelas, talleres y comunidades locales, contando cómo había transformado su vida al dejar de buscar excusas. En cada lugar al que iba, veía rostros llenos de esperanza, personas que se identificaban con su historia y que, por primera vez, se atrevían a creer que también podían cambiar sus vidas. Uno de los mensajes que más repetía era: no importa de dónde vengas, lo que importa es hacia dónde decides ir. Las excusas siempre estarán ahí, pero también lo estarán las oportunidades. Tú decides cuál de las dos eliges. Estas palabras resonaban profundamente en quienes lo escuchaban, porque no eran solo frases motivacionales, eran la verdad que Diego había vivido en carne propia. Con el tiempo, Diego no solo se convirtió en un diseñador gráfico exitoso, sino también en un ejemplo de perseverancia y superación. Su historia llegó a inspirar a cientos de personas, desde jóvenes que soñaban con emprender hasta adultos que pensaban que ya era demasiado tarde para empezar de nuevo. Diego les mostró que nunca es tarde para cambiar, que siempre hay una oportunidad para crecer y que el único límite real está en nuestra mente. Pero a pesar de todo su éxito, Diego nunca olvidó de dónde venía ni las lecciones que había aprendido en el camino.
Sabía que el verdadero éxito no se medía solo en logros materiales, sino en el impacto que tenía en los demás. Por eso, decidió crear un programa de mentoría para jóvenes que, como él, tenían sueños grandes pero pocos recursos. En este programa, no solo les enseñaba habilidades técnicas, sino también la importancia de la mentalidad, la disciplina y la resiliencia. Un día, mientras daba una charla en una universidad, un estudiante se acercó y le dijo: «Diego, gracias a ti, decidí dejar de buscar excusas y empezar a trabajar en mi sueño. Ahora estoy estudiando diseño gráfico y ya tengo mi primer cliente». Diego sintió un nudo en la garganta. Ese momento le recordó por qué había comenzado todo esto. No se trataba solo de su propio éxito, sino de inspirar a otros a creer en sí mismos y en su capacidad de cambiar sus vidas. La historia de Diego es un recordatorio poderoso de que todos enfrentamos desafíos, dudas y miedos, pero también es una prueba de que, cuando decidimos actuar, cuando dejamos de buscar excusas y comenzamos a buscar resultados, somos capaces de lograr cosas que nunca imaginamos. No se trata de ser perfecto, ni de tener todas las respuestas desde el principio. Se trata de dar el primer paso, de aprender en el camino y de nunca rendirse, sin importar cuán difícil parezca. Hoy Diego sigue trabajando en sus proyectos, creciendo como profesional y como persona, pero más allá de sus logros, lo que más valora es la transformación que ha vivido. Ya no es el joven que se sentía atrapado por sus excusas, ahora es alguien que entiende que el verdadero poder está en la acción, en la constancia y en la capacidad de enfrentar los miedos con valentía. Y tú que estás leyendo esta historia, ¿qué excusas te están deteniendo? ¿Qué sueños has dejado de perseguir porque crees que no eres lo suficientemente bueno o porque piensas que no es el momento adecuado? La verdad es que nunca habrá un momento perfecto. Siempre habrá obstáculos, siempre habrá razones para no intentarlo, pero también siempre habrá una oportunidad para empezar, para dar el primer paso, para demostrarte a ti mismo que eres capaz de más de lo que crees. Así que la próxima vez que te encuentres buscando una excusa, recuerda la historia de Diego. Recuerda que las excusas son solo barreras que nosotros mismos construimos y que cada vez que eliges buscar resultados en lugar de pretextos, estás un paso más cerca de tus sueños. No importa cuán pequeño sea ese paso, lo importante es que lo des, porque al final no se trata de lo que no puedes hacer, sino de lo que decides hacer con lo que tienes. El viaje de Diego no terminó con su éxito profesional. Su verdadera victoria fue la transformación interna, el descubrimiento de su propio potencial y la decisión de compartir su historia para inspirar a otros. Y esa es la invitación que te deja hoy. Deja de buscar excusas, busca resultados, porque dentro de ti hay una fuerza increíble, esperando a ser liberada. Este es tu momento. Esta es tu oportunidad. ¿Qué vas a hacer con ella? ¿Qué te pareció la historia de Diego? ¿Te identificaste con alguna parte de su viaje? Nos encantaría saber tu opinión y conocer más sobre ti. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás leyendo y qué sueños estás persiguiendo. Este es el momento perfecto para compartir tu historia y dar el primer paso hacia tus metas. Estamos aquí para inspirarnos juntos.